En Diálogos de Acero, Mesa de Maestros. Continuamos en una nueva mesa de maestros aquí en Diálogos de Acero. Hoy desde la Sala Viguesa de Esgrima Antigua nos acompaña Damián Troncoso. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Tú cómo descubriste la gema? ¿Qué fue lo que más te gustó de ella? A mí, desde pequeño ya yo era un apasionado de la historia en general y bueno, un día tuve la oportunidad de coger así unas espadas, ya eran de espadas medio de juguete para jugar una especie de rol en vivo, wargame, y dije, me gustaría aprender a hacer esgrima. Y yo siempre pensando en la esgrima deportiva, pero de repente vi que había otra actividad que era la esgrima histórica, que encajaba sobre todo en lo que me gustaría a mí, que es la historia bélica y la esgrima en general. Y nada, empecé a desarrollar con otra gente y eso, no hay mucho más. De los estilos de esgrima histórica que existen, ¿cuál es tu favorito y por qué? A ver, creo que el que más me gusta es la espada larga de la escuela alemana. En general, aunque yo no empecé con ropera como mucha de la gente de España, pero actualmente es la que más creo que se adapta a mi estilo de combatir y de interpretar las artes marciales. Uh-huh. ¿Y por qué los estilos germánicos? ¿Qué es lo que te llamó la atención de ellos? Porque son bastante directos, focalizan el combate en acciones rápidas y tienen una gran variedad de técnicas con espadas, con la espada larga y digamos que, ¿cómo podría decirlo? Tiene un amplio recorrido en ese arma, desde un estilo más de duelo judicial hasta ya la deportivización con los últimos maestros. Uh-huh. Manolo nos hablaba en nuestro anterior podcast de las ventajas del Fiore sobre las escuelas germánicas. ¿Cuáles son las ventajas de las escuelas germánicas frente al Fiore? Bueno, yo no me gustaría entrar en esa polémica porque yo creo que ambos estilos son compatibles y de hecho, yo no creo realmente en estilos, sino uno tiene que ser autosuficiente y combatir como crea él y sin llegar a un dogma de escuela específico. Pero yo creo que la esgrima alemana, ya más tardía, ya es focalizada con armas más largas que la italiana y se basa principalmente en ese juego de golpes circulares por alto o incluso golpes contundentes, y no llega tanto al cuerpo a cuerpo como puede ser Fiore, que digamos que se basa más en ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo, porque está ya una parte de Fiore es destinado al combate con arnés, pero bueno, también tiene lucha con daga y tal, que me parece genial, muy bueno. ¿Cuáles serían las desventajas por buscarle pegas a la escuela germánica? Digamos que no tiene una gran variedad de desplazamientos de pies, por ejemplo, de juego de pies. Focalizan más el ataque con el tren superior. Digamos que yo principalmente me baso bastante en otros tipos de disciplinas para ampliar mi juego de pies. De hecho, yo diría que dentro de cabe haría una especie, dentro de lo que sea, de destreza en el plano inferior para adaptarla a la esgrima con espada larga. ¿Y para ti cuánto tiempo duraría el combate ideal entre dos contendientes de mano y media? Eso depende bastante. Digamos que depende de los estilos. La alemana es más directa, diría yo, y yo digamos que a lo mejor podemos estar entre 30 segundos, un minuto, y como se focalizan bastante en los ataques a zonas vitales, cabeza o torso o incluso brazos,
pues sería hasta que se decidan atacar, midiendo las distancias y el timing del combate. Cuando uno coge la iniciativa y ataca, el otro puede esperarle o no, o cogerle imprevisto y acabar bastante rápido, diría yo. A la hora de entrar en contacto con la técnica germánica, ¿cómo debemos afrontar la primera vez? Yo creo que primero, ante todo, en todas las artes marciales y da igual las escuelas que practiques, lo primero que tienes que focalizarte es entrenar la base especificando cómo adaptar la espada el cuerpo a la espada y la espada a tu cuerpo. Es decir, tienes que entrenar la biomecánica en general, que prácticamente en todas las armas y estilos y escuelas son iguales. Un arma es una espada salvando diferentes morfologías específicas, pero tiene mucho de común una espada medieval de una mano con una espada larga, salvo que lógicamente se utiliza con dos manos la espada larga y la otra con un escudo, pero el tipo de hacer un tajo, un revés, cómo proyectar los golpes, cómo ejecutar el movimiento, cómo llevar tu cuerpo en relación con el ataque, cómo es desplazarte con el juego de pies y en general, eso es lo principal para tener unas bases muy sólidas para después poder avanzar en unas técnicas básicas. En la escuela alemana, por ejemplo, el Überhaut, el Unterhaut y otras, los estocadas y las guardias básicas, y posteriormente ya meterse con los Meisterhaut, hacer los golpes maestros y otras serie de ataques que conllevan después a otros tipos de terminologías mucho más avanzadas para crear tu táctica de combate ante un enfrentamiento. ¿Y por qué recomendarías a un padre que llevara a su hijo a GEMA, Artes Históricas Europeas? Porque es muy divertido. Aprendes muchísimo historia, aprendes a investigar y no solo esgrima, sino historia bélica, dónde vienen las armas, cómo fueron las evoluciones, cómo las armas influyeron en la evolución de las armaduras y viceversa. Y después aprendes también, es una actividad muy exigente físicamente. Para el desarrollo de las técnicas necesitas tener una buena adaptación física. Y después cualquier persona puede hacer la esgrima a cualquier nivel, es decir, una persona que aún no tenga el suficiente o no tenga una motivación para ir a competiciones o no quiera directamente, que es genial, puede coger una rama de investigación, puede coger una rama de incluso instrucción, o otra persona que ya le gusta mucho la competición o quiere destacarse a nivel deportivo, pues tiene también una parte deportiva respetable, y yo creo que es una actividad muy 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 completa, tanto física, incluso mental y motivacional, diría yo. Y en tu experiencia hasta la fecha, ¿cuál es el mejor combate en el que has participado? Tengo muchos combates memorables. Tengo combates tengo combates de los Torres de Hércules, del torneo de Narón. Tengo combates con grandes tiradores. Las semifinales con Efren son siempre épicas. Yo cuando combate con Dani siempre me aporta ese nivel de aprendizaje y de ese reto de tener una persona que es uno de los grandes tiradores de España. Y después cuando fui al Swarfis con Dani también, pues contra Alto Fama, esos 16 avos de final, y lo hice muy muy bien, creo yo, y también no sé, creo que no me quedaría con específicamente ningún combate en general. Hay mucha gente que admira, que conoce en profundidad las artes marciales orientales y, sin embargo, en general somos bastante ignorantes respecto a las artes marciales europeas. ¿Acaso no hemos sabido vendernos bien a lo largo de los años? Bueno, poco a poco. Es decir, esto hay que tener en cuenta que nosotros estamos naciendo. Es decir, como decía Miyamoto Musashi, uno tiene que tener siempre la mentalidad de un
dun aprendiz. Y entonces nosotros no podemos perder ni tener prepotencia diciendo que nosotros ya descubrimos o ya somos alguien en las artes marciales cuando aún llevamos un recorrido tan corto en las nuestras. Ten en cuenta que hasta los años 70 o así, el taekwondo, el karate o así, eran bastante desconocidos en nuestro país. Actualmente, con todas las comunicaciones que hay, las redes sociales y todo, esto se va difundiendo mucho. Ya se nota que hay salas por toda España, hay multitud de personas que lo practican, ya no es tan desconocida. Yo creo que nos estamos vendiendo bastante bien dentro de cabe, anunciando bastante bien, haciendo como entrevistas como la que hizo Diego ahí atrás en Telemiño, que fue una muy buena entrevista para difundir. Yo creo que estamos bastante yendo en un buen camino y sobre todo tener unión entre todos, porque somos aún pocos y si queremos crecer tenemos que auparnos entre todos. Desde tu experiencia, ¿qué te parece la representación que se están haciendo en cine y televisión de la disciplina de esgrima? Bueno, digamos que eso es espectáculo, ¿no? Y lo que venden es hacer lo más espectacular posible. Yo creo que las productoras tenían que cada vez echar mano más a los especialistas que saben más del tema, y aquí tienen un gran nicho de gente que puede ser especialista de las grandes películas o series de televisión. Es decir, no tienen que echar mano a gente de artes marciales orientales ni de esgrima deportiva, cuando que mejor conoce una ropera o una espada larga o cómo se combatía en tal época que nosotros, que nos dedicamos al estudio y a nosotros nos gusta siempre difundir, ya sea cine, teatro o otro motivo. Además de la mano y media, ¿hay algún otro arma de la disciplina de las artes marciales históricas europeas que te guste o en la que seas especialista? A ver, a mí me gustan un montón. Me gusta ropera, me gusta espada y broquel, me encanta porque es un juego muy chulo. Yo creo que la ropera me encanta porque es muy fina. Es decir, me gusta el juego que tiene de punta y eso. Y la espada y broquel me gusta porque es dos armas. Y siempre me gustó manejar dos tipos de armas, una defensiva y otra ofensiva, y poder hacer una combinación golpeando, cogiendo los brazos con el broquel, bloqueándolos para golpear. No sé, yo a lo mejor no me podría decidir entre una y otra, pero ahora me está tirando más la espada y broquel, simplemente porque tengo un compañero en la sala que está haciendo un gran trabajo y me está motivando a hacerlo. ¿Qué te parece la situación actual de las artes marciales históricas europeas? ¿Contabais con llegar hasta aquí cuando empezaron? Eso es, incluso ya cuando echas la vista atrás y te acuerdas cómo empezamos, dices, nosotros, es decir, no pensábamos aún en aquel momento que íbamos a llegar a tener, creo que somos en Galicia ya sobre 150 o así, casi. Y estamos creciendo más y no pensaba que los 4 bataos que empezamos perdón por la expresión, pero sí, es decir, que nos juntábamos para pasarlo el tiempo con yo, por ejemplo, iba con chándal y tal cuando empecé y que no íbamos a... Es decir, no pensamos aquello que iba a surgir poco a poco, pero yo creo que es nuestra pasión, que es realmente lo que mueve la disciplina, como que no ganamos nunca nada ni nada. Es decir, la pasión que tenemos por esto, que nos hace crecer. Y gente, sobre todo los que ya empezamos y vimos el recorrido, yo creo que ninguna persona de aquellas que empezamos entre el 2007, 2006 al 2010, incluso había gente antes en Galicia, digo, pues... no creo que ninguno diga, ostras, está orgulloso de lo que ha conseguido, ¿sabes? De tener a gente hoy en día que ya no tienen que pasar, ya no tienen que interpretar directamente los tratados, sino que tienen instructores como en cualquier otro arte marcial que va allí a la sala y llegan y ya les sirven
calentamiento, tenemos esta clase, toca ahí esta clase, después esto, asaltos, hay gente con protecciones que ya es tu motivación para decir, yo quiero llegar a combatir como esa persona y tal, y después, y todos los días con un programa y una estructura, y después ves que hay encuentros que se juntan gente de Galicia y tal, pues es muy orgulloso. Yo por lo menos estoy muy, muy orgulloso de mi sala, de la sala que empezamos. ¿Y cuál es la mayor satisfacción que te ha proporcionado la GEMA? Pues directamente la gente con la que conocí y la sala que gracias a toda esa gente que actualmente están y los que me ayudaron a estar ahí y que construyeron la sala conmigo, es decir, por el más tal, Marco, fue un apoyo muy fundamental en los inicios. Empezamos y él no es mi alumno, yo nunca digo que es mi alumno, sino es mi hermano de armas en ese sentido, porque construyó la sala junto conmigo y nos apoyamos en ese momento para llevarla adelante los dos. Y después toda la gente que aún sigue hoy en día, como Alfredo, que empezó y sigue, gente que vino posterior, gente que hoy en día es un... y toda esa gente, yo creo que estoy orgulloso de cómo está la sala en general y cómo las vea hoy en día en general, más que lo que he conseguido por logros deportivos, por logros personales, no, es la sala, las vea como ente, lo que yo estoy más orgulloso en general. ¿Y nunca se te ha pasado por la cabeza, madriña, por qué me metí en esto? ¿Qué hago yo aquí? No, de hecho, yo creo que lo que me pasa por la cabeza es ojalá lo hubiera en vez de descubrir en el 2007, ojalá lo descubriera en el 2000 y yo creo que no, incluso daría gracias por descubrirlo, porque puede ser una de las cosas, yo creo que unas cosas que me cambió la vida y me cambió mi forma de ser y me cambió mi forma de eso, me entrenó para ser una mejor persona, digamos. Hay gente que podría opinar que estamos hablando de un deporte violento. ¿Cómo se les convence de lo contrario? No, a ver, lo primero es que tienes que tener, sobre todo, una actitud respetuosa con tu compañero, porque yo no digo que es tu rival, es decir, nadie es tu rival, aunque sea un torneo como los Warfield, estás en la final o yo qué sé, no, es tu compañero porque hace tu misma afición, tiene tu misma afición y vamos a disfrutar de ese combate, es decir, vamos a aprender mutuamente del combate. Entonces, lo bueno es coger y tener la pillería de decir, este me hizo esto, esta técnica, ostras, yo tengo este defecto de no cubrirme esta zona, incluso cuando después del combate preguntarle a esa persona cómo puedes seguir aprendiendo, para que esa persona que en ese momento puedes mejor que tú, o incluso te hizo una mejor técnica y te sorprendió o tal, para que tú puedas aprender a que no te la vuelva a hacer en un futuro o no te la haga otra persona y así ser un mejor artista marcial. Y ya para concluir, ¿algún consejo para alguien que acabe de empezar o se esté planteando acudir por primera vez? Pues hay magníficas salas por toda España y por todo el mundo. Lo primero, que antes pida consejo, porque ya hay una labor. En la sala, en Las Vegas, por ejemplo, este año cumplimos 10 años y ya tenemos 10 años de tropiezos y nos volvimos a levantar, volvimos a tropezar, levantar, y entonces todos esos tropiezos si los ahorraríamos a una persona que empieza con una sala nueva, o le decimos que gente puede guiarle más en su estilo. Si yo quiero hacer más esta época, pues a esa persona te va a aprender. Pues ya, si quieres hacer Spade Broquel, un referente en Santiago, si quieres hacer una ropera en Orense y en Coruña, si quieres hacer Espalarga en Vigo y en Arón, en Lugo, en Pontevedra, es decir, tienes referentes para que ellos te puedan ayudar a ir más allá. Ya no tienes que empezar desde el punto de partida que empezamos, sino que ya empiezas más adelante. Pues desde la Sala Viguesa de Esgrima Antigua, Damián, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mesa de maestros. A vosotros por hacerme esta entrevista.